Mis queridos hermanos, buenos días para todos ustedes, porque ya hemos llegado y estamos para disfrutar el tiempo de comunión en la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por hacerlo, por tener la salud, por tener la disposición para venir a adorar al Señor, estar en comunión con los hermanos y escuchar su palabra. Querido hermano, en el mundo que estamos viviendo, y usted lo nota, lo sabe, hay acontecimientos que han marcado el rumbo de la historia, y me acerco un poco más acá, como por ejemplo las Torres Gemelas. Fue un evento que marcó la nación, que marcó el mundo entero. El coronavirus, comenzando en el 2019, hubo un antes y un después, y todas estas situaciones han generado, por un lado, caos, por otro lado, han generado cuestiones donde la gente ha buscado a Dios. Pero mi apreciación es que ha generado mucho más caos que lo que la gente ha buscado a Dios en el largo correr. En medio de tanto caos que estamos viviendo, en ese caos que genera las guerras, que genera la incertidumbre, la economía, hay algo que sí permanece inalterable, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios que es firme, que no cambia, la cual nosotros tenemos como un ancla a la cual podemos estar asidas. Y querido hermano, esa palabra de Dios tiene un propósito y ha sido escrita para nuestra tranquilidad. Dice en Juan capítulo 20, versículo 31, cuando el apóstol está escribiendo ya el final del Evangelio, dice: pero estas cosas, o sea, las cosas que fueron escritas, hablando de Jesús, que pueden haberse escrito muchos libros y muchas cosas, pero lo que está resumido, lo que está escrito, se ha escrito para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Querido hermano, eso me dice algo. No todo lo que es Dios y quién es Dios ha podido ser registrado en la palabra de Dios. Muchos acontecimientos no fueron escritos, inclusive de las cosas que Jesús dijo, pero lo que está escrito es para nuestra salvación y para nuestro crecimiento. Eso es lo más importante. Los seres humanos se preocupan mucho por lo que no fue. Querido hermano, lo que está escrito es para mi bienestar, para mi crecimiento, para la salvación de las personas, para el crecimiento de la iglesia, y para que yo pueda tener una comunión verdadera y fuerte con mi Señor Jesucristo. Yo les voy a invitar en esta mañana a buscar la epístola de Primera de Juan, y comencé leyendo ese pasaje porque ese pasaje es también citado nuevamente aquí en Primera de Juan capítulo 5, cuando ya el apóstol Juan está dando conclusiones a su carta, y dice lo siguiente en el versículo 13: estas cosas, 1 Juan 5:13, les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, y para que creyendo y para que tengáis vida eterna. Mi querido hermano, la Escritura fue dada, fue traída a nosotros los creyentes para que estemos seguros en Dios y en quien hemos creído. Y esa seguridad comienza por la seguridad de la vida eterna. La epístola de Juan y en todo sentido general las Escrituras, el eje central es Jesucristo el Señor. Él es la idea central, Él es el mensaje central, y la redención del hombre pecador como resultado de su obra en la cruz. En torno a todo eso, en torno a la obra central de Jesucristo en la cruz para salvarnos, y el hecho de que el hombre es pecador y que encuentra salvación solamente en Jesucristo, irá todo el mensaje de las Escrituras. Ese es el centro, esa es la idea central de las Escrituras, y debe ser a través de Jesucristo y en Jesucristo que el ser humano encuentra la salvación. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino a Dios. No existen varios, no existen algunos alternativos. Es un solo camino, es una sola verdad, y esa vida eterna se encuentra en Jesucristo. Y de esa vida eterna, usted y yo podemos estar seguros a través de las Escrituras, porque dice Juan: las cosas que se han escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y querido hermano, cuando habla de vida eterna,
y hablando del lenguaje semítico, de la experiencia de los judíos, porque es un lenguaje muy coloquial. Cuando en la mente semita se hablaba de alguna cosa, generalmente se explicaba con algo opuesto. Por ejemplo, el sabio y el necio, los cielos y la tierra. Pero cuando se está hablando de la vida eterna, también como contraparte se habla y se dice de la condenación eterna. Si hay vida eterna en Jesucristo, también hay condenación eterna en aquellos que no le han recibido por la fe, en aquellos que le han rechazado. Es por eso que el llamamiento de las Escrituras es a creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y el hecho de que nosotros creemos significa que hemos obedecido, significa que hemos recibido el mensaje. Y ese mensaje que está en la Escritura nos dice que si creemos en Él, tenemos la vida eterna. Esa es la primera seguridad del creyente. Nosotros tenemos vida eterna. Eso es lo que tenemos que tener en mente y tenemos que enfocar. No importa que el mundo se mueva, no importa que los cimientos se desbaraten, no importa que las sociedades se destruyan a sí mismas. Hay una verdad, esa verdad es Jesucristo. Nosotros tenemos vida y esa vida es eterna en Jesucristo y está segura. En segundo lugar, mi querido hermano, en medio de tanta inseguridad, los cristianos tenemos la seguridad que Él responde nuestras oraciones. Dice los versículos 14 y 15 lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjense cómo Juan repite constantemente la palabra saber. Y esa palabra saber viene de un conocimiento completo y exacto de lo que se está diciendo. Dice Juan, sabemos, o sea, tenemos el conocimiento porque vemos su bondad, porque vemos su amor y vemos su gracia, que cuando nuestras oraciones se alinean con su voluntad, Él nos oye y nos responde. ¿Significa eso, mi querido hermano, que Dios siempre responde a nuestras oraciones? No. A veces el silencio de Dios también es su respuesta. O a veces Dios nos responde a una oración sencillamente, no importa que sea lo que le estemos pidiendo. Pero la confianza que tenemos es que si hemos orado conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye y nos responde. No tenga miedo entonces, mi querido hermano, de orar. Ore al Señor, pida al Señor sus cosas. Ore por aquellas cosas que usted sabe que son agradables a Dios, porque van a encontrar respuesta. Y si no sabe cómo hacerlo, ahí están las Escrituras. Ahí están las oraciones del Señor Jesucristo. Ahí están los salmos. Ahí están las oraciones de Nehemías, de Esdras, las oraciones de Daniel. Y en los salmos especialmente, mi querido hermano, hay muchas oraciones clamando a Dios y pidiendo misericordia. Y otras oraciones también pidiendo que Dios juzgue a nuestros enemigos. A nosotros se nos ha llamado a amar al enemigo, pero no se nos ha dicho que no podemos orar para que Dios haga justicia con nuestros enemigos. Eso no se dice en las Escrituras. Se dice ambas cosas. Amar significa que yo no procuro el mal, ni me vengo con mis propias manos, pero la Escritura es clara que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esa es la oración del creyente por su enemigo. Señor, tú me has dicho que yo tengo que amarlo, me es difícil amarlo, por lo tanto, Señor, tú, oh Dios que eres justo, juzga a este enemigo mío. Y eso va conforme a las Escrituras. No es nuestro egoísmo, es lo que las Escrituras nos enseñan. Pero no se nos manda ni a agredirlo, ni a destruirlo físicamente. Ahí está la gran diferencia. En que un cristiano puede orar para que Dios tome justicia y haga justicia, porque Él sí lo sabe hacer, y en yo tomar la justicia con mi propia mano. Querido hermano, la seguridad de que el Señor escucha nuestras oraciones es algo sumamente importante, porque nos dice claramente que Dios responde el clamor de sus hijos. Usted y yo podemos estar seguros que cuando estamos pidiendo algo y es conforme y está en el centro de la voluntad de Dios, Él lo va a responder.
La tercera seguridad que tiene el creyente, o sea, hablamos de la vida eterna, de la respuesta a nuestras oraciones, que Él nos escucha. Y cuando hablamos que nos escucha, mi querido hermano, si queremos podemos también decirlo de alguna forma, a veces nosotros no necesitamos tanto una respuesta como que alguien que nos escuche. Él es nuestro Dios, Él escucha nuestro clamor, nuestra súplica. Escucha también nuestro corazón cuando está quebrantado, cuando está roto. En tercer lugar, mi querido hermano, podemos estar seguros que Él nos guarda del mal. Seguro de la salvación. Seguro que escucha mis oraciones. Y en tercer lugar, seguro que me guarda del mal. Dice el versículo 18, saltamos al 18. Sabemos, vuelvo otra vez a hablar de la seguridad del creyente, que todo aquel que ha nacido de Dios no sigue pecando. Más bien aquel que fue engendrado de Dios lo guarda y el maligno no le puede tocar. Eso no significa que el Hijo de Dios no es tentado, que un creyente no puede ser tentado por el diablo. De hecho lo es y puede pecar. Lo que sí quiere decir es que, mi querido hermano, varias cosas ciertas. En primer lugar, uno que ha nacido de nuevo no vive en el pecado. 2, el Hijo de Dios nos guarda en su palabra y nos cuida para que el maligno no nos pueda dañar. ¿De qué tipo de daño? No es de daño precisamente físico, sino del daño espiritual, de apartarnos, de arrancarnos de los brazos de Dios. Por eso es que Romanos capítulo 8 termina diciendo que no existe nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Hijo de Dios nos guarda a aquellos que hemos creído en Jesucristo por la fe. Y una señal de alerta en este pasaje: un cristiano se conoce porque no vive conforme a las normas del mundo. No vive en el pecado, no vive arrastrado, no vive sumiso. El cristiano reconoce su indignidad, se arrepiente y vuelve a Cristo por la fe. Un cristiano no se aparta ni vive enteramente perdido en la vida que Dios no ha diseñado para él. Y en cuarto lugar, mi querido hermano, podemos estar seguros que estamos en la verdad. Por eso comencé citando el pasaje de Juan capítulo 14. Estamos en la verdad. Y el ser humano le gusta ignorar la verdad. Le gusta hacer su propia verdad. Por eso fue que Herodes le dijo a Jesús: ¿cuál es la verdad? O sea, ¿cuál es la verdad? Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aunque a muy pocos les interese hoy en día la verdad, la bendición que tiene el creyente es que nosotros estamos en Jesucristo el Señor. Hemos creído aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y sabemos que las Escrituras son la verdad. ¿Y por qué la verdad es importante? Porque vamos entonces a la contraparte. Si no estamos en la verdad, hemos creído la mentira. Y la mentira, mi querido hermano, nos condena. Por eso el versículo 18 dice: aquel que fue engendrado de Dios lo guarda y el maligno no le toca. La promesa del Señor es que no existe nada en este mundo que nos pueda arrebatar de sus manos. Él lo dijo: y aquello que el Padre me ha dado, nada ni nadie los puede arrebatar de mi mano. Querido hermano, usted y yo podemos estar seguros en medio de todo este caos que estamos en la verdad. Que el Señor nos guarda por su poder y para Él, y para la vida eterna y los cielos nuevos y la tierra nueva. Podemos estar seguros también de que Él responde nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras súplicas. Y podemos estar seguros que en Jesucristo tenemos vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta seguridad eterna que tenemos, por ofrecernos a nosotros, hombres y mujeres pecadores, la gracia de la salvación y la seguridad, Señor, que tenemos en ti, en medio de un mundo que se quiebra y que se cae por el mal. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.